Estamos en el Evangelio según Marcos. Y hoy una pregunta nos surgió al leer el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 ya al final. ¿Quién es verdaderamente nuestro Señor? Y es una pregunta, no un aspecto teológico, pero una pregunta para ti. ¿Quién es el Señor que tú crees? ¿Cómo lo conoces? ¿De qué manera puedes hablar de Él? Y vamos a ver en el texto algunas cosas muy interesantes sobre algo tan simple, pero donde Jesús nos revela quién es. Pero primeramente vamos a tener una oración cantada y vamos a tener una pequeña alabanza, un himno antiguo, pero que me gustaría que cantáramos, porque va totalmente con lo que vamos a pensar hoy. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos o que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es un texto precioso de Marcos capítulo 4, versículos 31 en adelante. La verdad es que cuando meditas en ese texto y piensas un poquito en él, vamos a tener algunas revelaciones para mí tan preciosas que nos da el texto. Primero, es cierto que el mar de Galilea está más o menos, no poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas. Los vientos soplan ahí de vez en cuando con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar y provocan violentas e inesperadas tormentas. Los discípulos eran pescadores experimentados. ¿Os acordáis que por lo menos 4 de ellos sabían muy bien el oficio de la pesca justamente ahí, en aquel lago, porque ahí pescaban? Pero en esta tempestad el pánico les dominó. Y eso nos va a mostrar que no fue una tempestad cualquiera, no fue un airecillo cualquiera, fue algo tan grande que la barca se iba a anegar, iba realmente, estaba ahondándose, ¿no? En el mar. Los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que pasaba. Eso es lo que parecía cuando ellos están ahí. Así que pensando en ese texto, quisiera compartir con vosotros 3 aspectos para que podamos conocer a nuestro Señor, no solo de palabra, pero verdaderamente en la experiencia de convivir con Él. Lo primero es que en estas vidas muchas veces son inesperadas las tempestades, las inesperadas tempestades de la vida. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiéndose a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quizás una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones en esta vida. El hecho de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios, no nos hace estar inmune de los problemas, las dificultades que vamos a enfrentar en la vida. Y al igual que el sol sale para todos, pues las tempestades llegan también para todos. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús,
en el Evangelio de Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. En el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Se nos puede venir la pregunta. Un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte inesperada de un niño, las enfermedades y daños a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupación y temor. Creo que el que más y el que menos le ha pasado algún momento en su vida este pensamiento. ¿Por qué un Dios amoroso nos permite pasar por ahí? La palabra de Dios, la Biblia, enseña claramente que Dios nos ama y que Dios ama a aquellos que son sus hijos. Y también nos enseña que todas las cosas cooperan, ayudan a bien. Es difícil a veces entender eso, pero es lo que Él nos enseña. Eso significa entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. En la vida de los creyentes, estoy hablando en la vida de aquellos que creen, ¿verdad? Todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito divino. A veces no alcanzamos a entender, pero tiene un propósito divino. En última instancia, el propósito es que seamos transformados a la misma imagen de su Hijo, que seamos parecidos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 8, verso 29, nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Las pruebas nos llevan a estar equipados para la gloria de Dios y glorificarle, dando fruto aún en la adversidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante que las pruebas en la vida de los creyentes tienen un propósito divino para que nos parezcamos más a Cristo. Y sabes, hermanos, una cosa que yo he aprendido en nuestra vida es que a veces las palabras son muy vacías, ¿no? Y a veces repetimos mucho las palabras, pero cuando uno está viviendo un momento de prueba, las palabras no llegan. Y yo me acuerdo que una de las pruebas más grandes que yo pasé en mi vida fue cuando perdí mi primera esposa en un accidente en África siendo misionero. No estaba lejos de la voluntad de Dios, no estaba haciendo nada indebido, no estaba corriendo con el coche demasiado, pero vino una tormenta de arena como nunca había visto en mi vida. Y yo no era experiente en tormentas de arena, tampoco lo soy ahora, pero quiero decir que en aquel momento el coche patinaba como si estuviera sobre el hielo. Y de repente, en un segundo, toda mi vida estaba tirada en un desierto, porque yo siempre di valor a las personas y no a las cosas. Y fue interesante, fue duro, fue una prueba tremenda para nosotros, para la familia, para todos, ¿no? Pero llegó un momento que nada me consolaba. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy viviendo? Yo tuve que pellizcarme, literalmente, casi tuve que morderme para ver si era un pesadelo o si era una realidad, ¿sí? Y en todo eso, allá del otro lado del mar, ¿no? En Chile, una de mis hermanas tenía una invitada en casa. Y esta invitada había pasado lo mismo que yo estaba pasando
un año antes. Y ella escribió una carta. Y qué bien que ahora las cartas llegan rápido, ¿no? Por correo. Me llegó un correo que yo lo guardo hasta hoy. Y decía, sé lo que estás viviendo. Sé lo que estás pasando. Pero quiero decirte que pasado un año, el Señor sigue siendo fiel. Y fue la única palabra que me consoló en aquel momento. Porque yo no entendía. Digo, el Señor sigue siendo fiel. Dios me dio la gracia porque yo dije, yo quiero conocer María Aparecida, es su nombre. Yo quiero conocer María Aparecida. Brasil es grande, millones de personas ahí. Yo digo, ¿cómo voy a conocer? Señor, dame esta gracia de conocer María Aparecida. Pero yo quiero sentarme con ella, preguntar y hablar cómo fue que superaste todo eso. Y bueno, con todo nos llegamos a Brasil. Y yo estaba en la misión un día cuando, hablando, le conté esa historia a la secretaria que estábamos hablando ahí un momento. Y digo, pues mira, fue tan bueno para mí. María Aparecida, dijo. ¿Cómo se llama la chica? María Aparecida. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo te voy a decir algo. Yo la conozco. Ella estaba en un trabajo de la misión en el país donde estaba. Ella dijo, ella es vecina aquí y yo tengo su teléfono. Y así fue. Me dio su teléfono, yo la llamé, pues vivía como, no sé, menos de 1 kilómetro de la casa de mi abuela. Nos encontramos, nos sentamos, ella con su hija, y yo con mis 2 hijos en aquel momento, y hablamos y terminamos dando gracias a Dios por su fidelidad en medio a la tremenda prueba que estábamos viviendo. Cuando volvimos a Senegal, algo muy marcante, y me hizo recordar ahora mi padre que está escribiendo un libro de las memorias de mi madre, que en el culto, cuando volvimos a Senegal, que los hermanos se reunieron para agradecer a Dios porque estábamos de vuelta, nosotros, Esther, Eber y Vera Lucia, ¿no? Que vosotros conocéis, nuestra hermana Vera. En aquel día, la iglesia se levantó para dar un testimonio que me marcó mucho nuestras vidas. Ellos dijeron, entendemos que vosotros realmente nos amáis, porque nadie en esta situación quisiera volver aquí. Qué interesante que a veces lo que Dios produce en nosotros, cuando conocemos y conocemos quién es Jesús, siempre, siempre le glorifica y le glorificará. Jesucristo Él es el ejemplo perfecto para nosotros. Y hoy Alex leyó un poco de ese texto, ¿no? Y lo vamos a ir viendo después, pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo revela los aspectos de su propósito divino, tanto para las pruebas y tribulaciones de Jesucristo, como por las nuestras. Para que hoy nosotros tengamos salvación y descanso en el Señor, alguien tuvo que pagar un precio, ¿sí o no? Y Él vino y sufrió. Y no fue una cosa así, una historia, una leyenda de la mitología de los hebreos. No, fue un acto verdadero que cambió la historia del mundo y que aún contra todos los pensamientos humanos, ¿verdad? Nadie va a poder apagar nuestra vida con Dios y el camino que Dios hizo para que todo ser humano tenga un encuentro con Él. Sin embargo, lo que sí es cierto es que debemos tener cuidado de nunca hacer excusa por nuestras pruebas y tribulaciones, sobre todo cuando estas son el resultado de nuestra propia maldad. El ser humano puede tener libertad para hacer lo que quiera, pero todo lo que hace o deja de hacer genera consigo consecuencias, ¿cierto? Y muchas veces las pruebas son fruto de nuestra manera de actuar y a veces que no queremos reconocer. Así que ninguno de vosotros, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:15, dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno.
Él va a nos decir aquí que si tenemos que padecer, padezcamos porque somos fieles al Señor, cristianos verdaderos, gente llena del Espíritu y que dice con su vida lo que dice con sus palabras. Sin embargo, sabemos esto y sabemos también que cuando las pruebas y las luchas son fruto de nuestra falta de sabiduría al tomar decisiones, Dios perdonará nuestros pecados, porque es así. El castigo eterno fue pagado por Él en la cruz. Su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es perfecto. Sin embargo, todavía a veces tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestros pecados y malas decisiones. Por eso el Señor nos va a decir: todo lo que el ser humano sembrare, si yo siembro odio, no voy a recoger amor. Si yo siembro intrigas, no voy a recoger paz. Si yo no quiero saber de Dios, pues no sabré de Dios, ¿cierto? Pero Dios usa incluso estas dificultades y sufrimientos para moldear y formarnos para sus propósitos y nuestro bien supremo. Hermanos míos, nos va a decir Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Segundo aspecto que veo en ese texto es que la fe en Cristo nos hace fuertes y sabios para sobrepasar las pruebas. Jesús estaba en la popa, nos dice el texto, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús iba en la barca en la posición que se le permitía a cualquier huésped distinguido. Para cualquier tripulante distinguido era este el lugar, con un pequeño asiento colocado en la popa, donde solía haber una esterilla y un cojín. Los discípulos estaban asustados, se asustaron porque la tempestad les amenazaba, ¿no? O la amenazaba destruirlos. Y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que pasaba. Ahora aquí hay algo tan precioso que me llama la atención. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en medio de aquella tempestad? ¿Quién consigue dormir en medio de una tempestad? ¿No? Si a veces nos dicen algo que nos preocupe, pasamos la noche en vela, ¿o no? ¿Es así? Pero Jesús dormía. Es interesante. Y un estudioso va a decir así, y me gustó, quiero traer para vosotros. El sueño del Señor no solamente era el sueño por el cansancio. Jesús estaba hablando a las multitudes. Estaba cansado todo el día cuando salieron era por la noche. ¿Sabéis cómo la gente le apretujaba y quería ser tocados, ser sanados? No había tiempo para nada. Estaba cansado, pero eso no era. Lo que le hizo dormir era el descanso de la fe. Y es interesante eso. Pues hay un descanso en la fe como también una vigilia. Cuando sabemos quién es nuestro Señor, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando conocemos al buen pastor, que no soy yo, ni es el nombre de esta iglesia, cuando conocemos al verdadero buen pastor, puedes estar tranquilo. Aunque el mundo se te caiga encima, puedes estar tranquilo. Y Jesús dormía porque Él estaba confiado y sabía a quién servía. El viento no lo despertó. Los argumentos entre los discípulos no le despertaron. Y el agua que salpicaba sobre la barca no le despertó. Pero al clamor de sus discípulos, Él sí se despertó de forma instantánea. Los discípulos andaban con Jesús, pero le subestimaban, no le conocían. No comprendían de su poder
o que su poder se aplicaba también a aquella situación. Desconocía de lo que nuestro Señor es capaz. Y sabe, hermanos, volviendo a quizás el momento de tribulación más grande de mi vida, cuando salimos un día 31 de diciembre, ¿no? Ya sabéis el estado, mis hermanos aquí conocen nuestra historia. Esther sin ningún pronóstico de salida de vida, en coma. Vera rota por todos los lados, en un avión. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo alabarte aquí? No puedo. Y de repente estábamos en el vuelo y en todo el año, en aquel momento, ¿vale? Hoy ya cambió la historia. Era el único vuelo que salía de Senegal hasta Madrid sin coger a nadie en ninguna escala. Y eso fue una bendición, porque no podía llevar 2 personas en camilla en aquel vuelo. Y en esa tontería yo dije, tú estás aquí. Me acuerdo que cuando llegamos aquí, no sé cómo le llaman ahora, pero los jaquetas rojas, ¿no? Que se llamaban en aquel momento, de Iberia, salieron y entró uno, pero muy enfadado y riñendo a toda la tripulación y ¿Por qué habíamos traído? Porque necesitaban 2 ambulancias. Y en aquel momento salió el piloto y habló y dijo, mira, yo quiero ahora 2 ambulancias, no tienes que discutir nada. Y yo decía, tú estás aquí, tú estás aquí. Llegamos allá, yo conté 9 especialistas con Vera, 9 especialistas con Esther. Y yo decía, tú estás aquí. ¿Cómo conoces a tu Dios? Mira, la religión no nos lleva a conocer a Dios. Es la relación personal e íntima con este Señor que nos conoce y que tiene todo el poder que nos lleva a conocerle. Por eso los discípulos le habían subestimado. No habían comprendido que aún en aquella tempestad, como en las tempestades de nuestra vida, Dios controla y nunca pierde el control. Y Jesús les llama y le va a contrastar a ellos el miedo con la fe. E iguala el miedo con la falta de fe. Aquí, la fe que nos está hablando significa confianza en el poder de Dios para enfrentar una crisis, un problema, una tempestad. Un poder que está totalmente presente y activo en Jesús. Él puede, ¿no? No va a decir el apóstol Pablo, en Cristo puedo todo, ¿no es? En Él puedo, Él me fortalece. Y dice entonces en el texto que levantándose, increpó al viento y a la tempestad del agua. Y Lucas capítulo 8, 24, hablando de ese mismo pasaje, dijo que Él dice al mar, calla, enmudece. 2 palabras te mando. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Y entonces, ahí sí, ellos quedaron con miedo, porque decían, lo que tenemos aquí en esta barca no es cualquiera, no es cualquier cosa. La pregunta es, ¿quién es este que hasta el aire y el viento le obedecen? Hay un temor natural en medio del peligro, y es natural, e incluso es benéfico, pero el miedo, en el pasaje aquí, significa incredulidad. Ningún siervo o sierva del Señor tiene necesidad de descabellarse o enloquecerse cuando confía, porque Dios nunca defrauda a aquellos que esperan en Él. Jesús le pregunta a ellos, ¿cómo no tenéis fe? Y Lucas dice así, ¿qué es de vuestra fe? Interesante. Salmo 89, 8 a 10. Mira que es un pasaje muy antiguo. Ellos sabían. Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahvé, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso
esparciste a tus enemigos. Él tiene el control sobre todas las cosas. En contrapartida, nosotros no la tenemos. Nadie espera a veces las tempestades que van a llegar, pero muchas veces sí van a llegar. Para el ser humano, el mar es una potencia indomable, ¿no? Cuando tú ves las olas, yo ya estuve en un barco pesquero, no pequeñito, en el Cantábrico, ¿no? Ahí en Galicia. Y cuando yo estaba en aquello y veía las olas, el barco no era nada. Yo decía, Dios mío, ¿cómo se le debe venir aquí? ¿Se acabó? ¿No? Y yo quedé observando y me chocó. Digo, no somos nada frente a ¿no? al mar, a su braveza, a su potencia es indomable. Pero Dios domina sin problema. Dios ha vencido a todos los poderosos opositores en su universo. Puede que hayan rebeldes, pero no hay rivales. Colosenses capítulo 2, versículo 4 dice así: Él anuló, el texto que leímos hoy, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es triunfar, hermanos? ¿Qué es triunfar? Vencer. Él venció. Él triunfó. La cruz, que era sinónimo de horror y de condenación, cuando Él llegó, la transformó en salvación. Amén. Tercer y último aspecto. Entonces, podemos entender al conocer a Jesús que Cristo es nuestra victoria sobre toda aflicción y prueba. Puede que la tempestad se dilate un poco en el tiempo, pero todos los que creen en el Señor pueden gustar y ver que Él es vencedor. No haríamos justicia en esta historia si la tomáramos solo en un sentido literal, la tempestad en sí misma y lo que pasó, sino que debemos leerla en un sentido también simbólico que tiene muchísimo más valor. Cuando los discípulos se dieron cuenta de la presencia de Jesús, o que la presencia de Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma. Y aquí me surge una pregunta: ¿quién está en tu barca? ¿Quién está en tu vida? ¿Quién está contigo en el caminar de esta vida? Navegar con Jesús, viajar con Jesús, es viajar en paz, aún en medio de la tormenta. Era una tempestad física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido. Tormentas en nuestras vidas, en circunstancias que nos provocan gran ansiedad. Y a lo largo, ¿qué voy a contar a vosotros? Todos sabemos de esto. Sin embargo, cualquiera que sea la dificultad, tenemos dos opciones: preocuparnos y suponer, ¿no?, que a Jesús no le importa, que era lo que los discípulos estaban allí. ¿Cómo duermes aquí? Nosotros en esa lucha para intentar, no sé, salvar algo de esta barca en medio del mar. Vamos a morir todos aquí y tú estás durmiendo. Es que no te importa. O resistir el miedo, la ansiedad y poner toda nuestra confianza en Él. Tengo que decir, hermanos, que estoy hablando de algo que he experimentado en mi vida. Jamás, en todos los años que he tomado mi decisión de seguir a Cristo, nunca pude decir: tú eres culpable de algo. Nunca. Lo he intentado, muchas veces, siempre con excusas, pero nunca lo pude decir. En la vida pasaremos por inesperadas tormentas. Nuestra fe en Cristo determinará cómo pasar por ellas. Si Cristo está presente en nuestra barca, la victoria es un hecho. Jesús nos da paz en la tormenta del duelo. Él cambia la oscuridad de la muerte en la luminosidad del pensamiento de la vida eterna.
Jesús nos da paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda y tensión e incertidumbre. Hay momentos en los que no sabemos ni siquiera qué hacer, pero nos volvemos a Jesús y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y confiamos en Él y con toda seguridad saldremos victoriosos. Jesús nos da paz en las tormentas de la ansiedad. El principal enemigo de la paz es la preocupación acerca del futuro desconocido y por los que amamos. En la tormenta de la ansiedad, Jesús nos trae la paz del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, a modo de conclusión, no temas. Si estás viviendo un momento de dificultad, y seguro que muchos de nosotros estamos viviendo momentos difíciles, no temas. El Señor nos dice así: yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra o con mi diestra victoriosa. Oh, qué gracia tenemos. ¿Quién es Jesús para ti? Él está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. No hay que dejar que la ansiedad domine nuestro ser, porque Él es el Dios Todopoderoso y Él nos fortalecerá y Él nos ayudará y Él nos sostendrá con su diestra victoriosa. Segundo aspecto, a veces parece cosas imposibles, ¿no es? A veces vivimos cosas que nos parecen imposibles. Incluso algunos creen que los milagros ya pasaron, ¿no? Algún día estamos planificando, nuestra hermana María Ángeles y Antonio nos van a dar un testimonio, cómo Dios obró un milagro en la vida de su nieto y cómo Dios trajo al mundo algo tan precioso como los médicos decían: con pruebas no va a salir bien. Hace algunos meses atrás solo, ¿no? Lo imposible para ti es posible para Dios. Dios no tiene imposibles. Y Jesús aclaró esto, dejó esto bien nítido para sus discípulos. Entonces, crea, confíe, espere, no te desespere cuando los seres humanos dan sus palabras y parece que sean las últimas. No hay nadie en esta tierra que pueda impedir el obrar de Dios. No hay nadie en esta tierra que pueda definir el final de este mundo. Ni Satanás, ¿vale? Entonces, por tercer aspecto, y muy, muy claro es: echa tu ansiedad sobre Él, ¿cierto? Ese texto es muy interesante. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque si Él está en la barca, Él cuida. Él nos cuida. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Jesús para ti?
Ciertamente alguien que no lo conoce personalmente no podrá definirlo. Será un personaje en la historia, será un revolucionario, un loco que se enfrentó a todo aquel tinglado que se había montado en el tiempo de Jesús. Pero los que le conocemos, sí podemos decir, Él es aquel que hasta el viento y el mar se callan. Se callan. Si estás viviendo un momento de prueba, no tengas miedo. A los pies del Señor. Y todo, el Dios que cuida y cuenta los hilos de cabello que caen de nuestra cabeza, ¿cómo no se importará con tu vida, con tu corazón? Si no lo conoces, quizás es tiempo hoy de darle una oportunidad, porque estamos tan llenos de tantas cosas en nuestro mundo, ¿verdad? Ya nos creemos tan sabios, tan, no sé, tan iletrados, ¿no? En esta tierra, pero seguimos cargando la tierra de todas maneras, ¿no? Seguimos haciendo injusticia de todas maneras, seguimos mostrando que somos imperfectos de todas maneras, que no hay nadie perfecto, nos equivocamos, aunque no quisiera, nadie puede acusar al otro. Pero si no conoces al Señor Jesús, quizás es un tiempo de darle sinceramente la oportunidad. Porque sería muy triste teniendo al Señor Jesús disponible para una humanidad entera, gratuito, por amor, aunque Él pagó el precio, que tú no tuvieras al menos la valentía de decir, si estás, quiero conocerte. Y yo te desafío hoy, si no lo conoces, búscalo de verdad y dejemos los preconceptos, ideas, pensamientos de un mundo podrido que muchas veces tiene muy poco que aportarnos. Pero si tú le conoces, también hay un gran desafío a nosotros, comenzando en mi vida. Déjalo ser Señor en tu vida. Escúchale. Déjalo caminar contigo, paso a paso. Hazle caso. Abre tu oído y tus ojos para ver. Marta estaba tan angustiada. Llegó a la puerta de la tumba, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso? Y Jesús dijo, bueno, digan que quiten la piedra. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Yo creo que hay resurrección en el futuro. Pero ya hace 4 días, ya huele mal, Señor. El abrir ahí lo que va a salir es un olor de muerte. Y el Señor le mira y dice, Marta, yo no te he dicho que sí. ¿Qué va a pasar? Verás la gloria de Dios. La fe deja fuera todo miedo. La fe nos lleva a conocer y a amar a Dios. Y en el amor no hay temor. Esa es la vida del creyente. En el mundo tendremos aflicciones. Ya os digo por experiencia. Pero en el mundo también, los que son hijos de Dios tendrán victoria. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Descansando en tus brazos estamos. Confiados en ti. Sabiendo que en ti, Señor, no hay nadie más precioso que tú en nuestras vidas. Tú eres el primero. Tú eres el importante. Y aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo ahora, Señor, te lo entregamos a ti. Encomendamos a ti. Y confiaremos, Señor, en ti, porque tú tienes todo el poder. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros.